Buenos días, mis queridos adultos. Aquí les presento la guía de aprendizaje número 1, llamada Diversidad y Discriminación, que pertenece a la primera parte de nuestro segundo ciclo, de tercero y cuarto medio. Los textos todavía no han llegado en físico a ustedes, pero yo les voy a ir subiendo a la medida que vamos avanzando en los contenidos, las guías. Esta primera guía hunde sus raíces en lo que ya hemos iniciado, que es el viaje por lo que es el proceso de la argumentación, reconocer los tipos de argumentos y hacernos conscientes de que hay cierto tipo de argumentos que son verídicos, confiables y certeros y que hunden sus raíces en cosas tácitas, pero asimismo también tenemos textos que no son ricos en estas particularidades y nos hacen cometer errores. Dentro de esta guía, ustedes pueden apreciar que tenemos una estructura en específico que nos va dando más o menos una serie de iconografías para poder recordar, escribir, aplicar. La idea es que ustedes puedan desarrollar las actividades en la medida que yo les voy señalando el trabajo que vamos a ir ejecutando. En la primera parte, que es la unidad de diversidad y discriminación, se habla sobre la capacidad que tiene el ser humano de comprender el mundo y el entorno a través de lo que son los textos argumentativos, o sea, poder discriminar en la información y así poder ser un sujeto de derecho con opinión fundamentada y sin mentir, ni tampoco caer en errores falaces. En esta guía usted va a comprender textos argumentativos referidos a temas que reflejan la diversidad de la realidad contemporánea, o sea, lo que ocurre aquí y ahora, participar en grupos de conversación sobre temas relativos a la diversidad cultural y social actual, va a identificar algunas características y estructuras del discurso argumentativo en textos específicos, que vamos a ir analizando, va a leer comprensivamente diversos textos argumentativos con la intencionalidad de identificar los propósitos que persiguen, ya sean a través del convencer o persuadir. Recordemos que nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que convencer y persuadir son dos fenómenos totalmente distintos. Convencer es a través de argumentos lógicos racionales que son medibles y comprobables en el tiempo y que nos hacen mantener una postura y mantenernos en ella sin modificar nuestra estructura. En tanto, tenemos el persuadir, que es la estrategia, por ejemplo, de marketing que utilizan los fake news o las tiendas comerciales para hacernos creer que el producto que tenemos frente a nosotros es el que necesitamos, pero no es así. Entonces lo consumimos y después nos damos cuenta que la maravilla, la panacea no era tal real. También nos va a permitir identificar el tema, lo que es la tesis y los argumentos en algunos textos argumentativos, y vamos a escribir textos breves de carácter argumentativo con el propósito de comunicar pensamientos y puntos de vista personales. Recordemos que en esta unidad no tratamos de que todos creamos lo mismo, sino que todos con respeto, con altura de miras, podamos desarrollar la competencia argumentativa y que hablemos o sentemos las bases de alguna conversación, pero fundamentadamente, no hablar por hablar, sino que hacer un alto en nuestro proceso, reflexionar y hacernos conscientes de que lo que decimos o lo de que declaramos va a construir una realidad, porque el lenguaje construye realidades. Y al mismo tiempo vamos a incrementar nuestro vocabulario porque vamos a ir adentrándonos en un mundo donde el lenguaje tiene diferentes variantes. Hay un lenguaje que es más formal, más culto, mucho más academicista, mucho más selecto, y la idea es que nosotros también podamos conocer un poco de este viaje. Dentro de esta misma guía, ustedes van a ver apreciaciones de los conceptos textuales que yo les mencionaba. Hay un parte del resumen de lo que yo les mencionaba el otro día, y aquí hay una actividad de inicio. La idea es que ustedes puedan establecer caracteres de respuesta, y esto lo resuelvan en su cuaderno, que vayan observando y señalando qué cosas ustedes leen o logran percibir en estas imágenes. Por ejemplo, yo tomo la imagen 4 y yo, según mi percepción, el hombre puede ser igual a una persona que está en silla de ruedas, por lo tanto, tiene las mismas capacidades y mismas oportunidades. Esa es mi visión.
pero después vamos a ir contrastando las visiones que ustedes también van a tener, porque somos sujetos de derecho, sujetos que percibimos la realidad de manera diferente, pero siempre encontramos puntos de equilibrio. Después de que desarrollen esa actividad, van a ir respondiendo cuál de esas figuras les hace sentido de acuerdo a su experiencia de vida. Es como el sentido de empatía y de conocimiento del mundo nos hace sentirnos parte de. Y ahí después hay una pregunta de apreciación. ¿Qué cree usted que se produce discriminación en nuestra sociedad? Es que analicemos un poco el contexto, que analicemos un poco cómo nosotros como receptores apelamos a convencernos como sociedad, como sujetos que vivimos en un territorio determinado, a ver si somos o no somos discriminadores. También les hace establecer si van a estar en una postura en la pregunta 4, si está o no está de acuerdo. Y tienen que indicar un argumento, un punto de vista. Si se ha sentido discriminado o discriminada alguna vez, que cuente la experiencia, cuál ha sido el hecho gatillante, porque eso es un argumento lógico racional que hunde sus raíces en la narración. Después salen apreciaciones de por qué es necesario argumentar, y como ya se dijo y lo conversamos la vez anterior, la argumentación constituye una actividad relevante en la vida en sociedad, por lo tanto, es importante y necesario desarrollar las habilidades argumentativas, y aquí están las razones, que es importante que ustedes las comprendan y las hagan parte de sí mismos, porque en primer lugar, porque tenemos que plantear nuestras ideas con fundamentos valederos. O sea, yo no puedo hablar por hablar, tengo que hacerme cargo de lo que yo digo. Y así comprendo los argumentos de otros y reconozco cuando nos identificamos con los argumentos de otros, cuando encuentro congruencias o incongruencias. También para darnos cuenta de cuando las ideas de otros no tienen fundamentos de peso y por lo tanto no tienen tanta validez. O sea, yo a veces puedo escuchar la opinión de alguien, yo digo, sí, entiendo tu punto de vista, pero no concuerdo por lo siguiente. Por extensión, porque nos permite tener mejores relaciones con otras personas, ya que facilita el diálogo y la comprensión de las ideas y propuestas de otros. Yo sé que hay personas que piensan que contrarrestar tu punto de vista con el otro es discusión, y discutir no es dialogar. Cuando uno discute, impone, pero cuando uno dialoga, su mismo nombre lo dice, es intercambiar puntos de vista para encontrar un punto en común y para desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y confianza en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes a veces tienen una idea y no la comparten porque no encuentran las palabras, o sienten que si lo dicen van a hacer el ridículo, o que no encuentran las palabras para decirlo? Bueno, esta es la oportunidad que tenemos nosotros para aumentar nuestro vocabulario y encontrar esas palabras que puede que nos den sentido a la construcción de la realidad. Y obviamente hay que tener claro que para poder argumentar siempre se necesita tener evidencia tangible y verificable de lo que se hace. Después hay una actividad que ahí señala que es grupal, pero nosotros vamos a trabajar en la siguiente actividad. ¿Qué es esta? La actividad de desarrollo para la comprensión de algunos contenidos. La idea es que ustedes puedan fijarse cómo está construido y producido este relato, que es de la destrucción de la capa de ozono, y logren darse cuenta que producir un texto argumentativo no es tan complejo. ¿Ya? Y es aquí donde van a hacer la tarea que yo les voy a pedir que hagan. ¿Ya? Les voy a pedir que, basándonos en esta estructura, ustedes escojan uno de los 3 temas polémicos que yo les voy a dejar y produzcan un texto muy semejante a lo que se ve aquí en la guía. Entonces ustedes van a introducir, van a establecer el tema, la tesis, sus argumentos y van a concluir. El primer tema que yo les propongo es indagar sobre la validez del proyecto de ley de eutanasia en Chile. Este es el primer tema. Si las personas que están como enfermas terminales tienen derecho a decidir sobre su vida y poner término a ella. Hay un proyecto de ley y que es necesario que ustedes investiguen, conozcan y reconozcan que este tipo de políticas públicas se están debatiendo en las cámaras de Senado y Diputados. El segundo tema, si es que el agua es un derecho
que solo debe ser garantizado para el consumo humano y no para el consumo de producción de alimentos. Fíjense que estoy dando las dos posturas complejas, y solamente es para consumo humano. Y el tercer tema es el nuevo proyecto de la Constitución chilena. Un tema polémico que está en la palestra. Recordemos que siempre uno argumenta sobre temas que son polémicos, que están a la base y al servicio del diálogo, del contraste de ideas para intentar convencer o persuadir. Cualquiera de esos tres tópicos, tópico es igual a tema. La idea es que usted produzca un relato donde usted, en diferentes fuentes de información que se basen en hechos, datos, estadísticas, analogías, pueda establecer una serie de argumentos que pueda después contrastar y compartir con sus compañeros en la siguiente clase. Lo van a escribir y lo van a subir como tarea acá a la plataforma de Classroom. Entonces yo las voy a recibir, las voy a revisar y las voy a retroalimentar. La idea es que lo escriban en su cuaderno, pero que se guíen por esta estructura donde tenemos una introducción donde planteamos el tema y la tesis. Recordemos que la tesis es la opinión que yo defiendo para poder establecer un punto de vista. Por ejemplo, yo digo que el aborto en Chile es bueno y tiene que ser libre y seguro y con costo del Estado, porque así se garantiza evitar que mujeres en edad fértil puedan pasar por una vulneración de derechos donde se les force a tener un hijo, cuyo hijo después va a terminar en el Sename y va a terminar siendo un delincuente y o una persona dañada emocionalmente y el Estado tampoco le va a prestar las herramientas psicológicas que necesita para poder reestructurar su emocionalidad. Y uno de los argumentos que yo voy a señalar que estadísticamente todos los menores de edad que han llegado a los Sename han sido víctimas de abusos y eso ha generado que tengan tanta decepción de parte del sistema y muchos de ellos huyan hacia la calle y terminen en pandillas, piños o como traficantes o muchas jovencitas prostituyéndose por salir de la realidad de los Sename. Que las niñas menores de edad entre 11 y 15 años que quedan embarazadas producto de alguna violación o que el método anticonceptivo falló, el hecho de obligarlas y forzarlas a tener un hijo finalmente le corta las alas en el sentido de que termina siendo una niña cuidando a otra niña y le daña su emocionalidad y perspectiva de futuro y tampoco se garantizan sus derechos de tener una vida digna y tener la capacidad de desarrollarse en el futuro. Y también se estigmatiza socialmente. Y mi tercer argumento es que el aborto debe ser un proyecto de ley asociado al sistema de salud público para evitar que nosotros nos topemos con noticias tan bochornosas como que se encuentra un feto botado en la vía pública o que una mujer murió desangrada en su domicilio tratando de hacerse un aborto clandestino. En síntesis, el aborto debe ser con costo y cargo al Estado, porque así se garantiza el bien común de todas las mujeres que están en edad fértil en el territorio de Chile. ¿Se fijan? Acabo de construir un texto argumentativo basándome en lo que he ido estudiando, conociendo y dando perspectivas a favor de que el aborto sea con costo al Estado y que sea libre y seguro para todas las mujeres del territorio. Pero esa es una estructura, porque también lo puedo hacer desde el otro lado que estoy en contra del aborto. Entonces mi tesis es, el aborto no puede ser con costo al Estado, porque el Estado tiene que priorizar el bien común, y el bien común significa que todas las personas que viven bajo un territorio tienen que tener acceso a la salud. Y si tenemos muchas mujeres que empiezan a hacerse abortos, significa que en vez de que las matronas y los ginecólogos estén atendiendo a las mujeres que tienen enfermedades ginecológicas asociadas a alguna ITS o alguna malformación en sus ovarios, su endometrio, su útero, tengan que ser relegadas a pasar a estas listas de espera que son interminables y a la final no se le puede prestar un servicio de salud de calidad y a tiempo. Ese es mi primer argumento. Mi segundo argumento de por qué yo estaría en contra de que el aborto sea con costo al Estado, porque desde el momento en que una persona toma la decisión de tener una vida sexual activa, tiene que establecer un control de parentalidad para evitar tener hijos no planificados.
Y la tercera razón por la cual no estoy de acuerdo con que el aborto sea con costo al Estado es porque económicamente es un tipo de cirugía que va a sobrecargar el uso de camillas en los hospitales y que hay que propender a que sirvan para las personas que realmente lo necesitan y que por circunstancias de salud de manera involuntaria han visto afectada su condición y terminan llegando a los hospitales. En conclusión, el aborto tiene que ser con costo a la persona natural y que ella vea, de acuerdo a su situación económica, cómo resuelve el conflicto de un embarazo no deseado. Y el Estado propender a mejorar el sistema de salud público, pero que garantice el bien común. ¿Se fijan? Dos miradas, dos perspectivas. Y he construido dos relatos que establecen una estructura del texto argumentativo donde tengo una tesis, tengo un cuerpo y tengo una conclusión. Eso mismo ustedes van a hacer con los tres temas que yo les señalé con antelación. Luego de ello, ustedes lo van a subir a Classroom, yo lo voy a revisar y retroalimentar. Cuando ustedes ya terminen de hacer esa actividad y la hayan subido, los invito a que revisen la clase donde salen los tipos de argumentos. Después de que la revisen, vayan a contrastar si sus argumentos seleccionados están acordes a lo que ustedes escribían. Pero no hagan trampa, tienen que producir el texto antes de ver la clase. Les deseo lo mejor, mucho éxito.